Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a los talleres de sustentabilidad de puertos. Antes de comenzar con la presentación del día de hoy sobre terrazas verdes, vamos a hacer una breve introducción de lo que es Puertos. Puertos es un desarrollo urbano ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a lo que es la sustentabilidad. Uno de ellos es la Reserva Ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas a lo que es el desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, que provienen de los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes. Los mismos son recolectados, embolsados y distribuidos entre los vecinos. En relación a la parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que, por estar adaptadas al entorno, tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Relacionado a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Relacionado a movilidad, contamos con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad, y también tenemos un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. Relacionado al abastecimiento de agua, tenemos dos redes de agua, una de agua potable y otra de riego, que son totalmente independientes, y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso, evitando así el uso irracional. Respecto a residuos, contamos con una recolección diferenciada de residuos domiciliarios, lo cual hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal. Relacionado a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común, incorporamos materiales y tecnología que ayuden a reducir consumos, a utilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, en relación a construcción sustentable, Puertos cuenta con un programa de calificación de viviendas en donde se evalúan distintos criterios relacionados a lo que es la parte constructiva, la parte de energía, agua, innovación y parquización, y de acuerdo a ese programa los propietarios pueden obtener un beneficio económico y de reconocimiento. A través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y a través del correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Ahí nos pueden consultar sobre el cronograma de talleres y programa de calificación. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Sebastián de Mundo Terraza, quien nos va a hablar hoy de techos verdes. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Eh, bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre el tema de las terrazas verdes o techos verdes, que la verdad que hace unos años que vienen siendo un sistema constructivo muy utilizado acá, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en todo lo que es el corredor norte, ¿sí? Nordelta, barrios cerrados, más allá de que sean lugares que tengan o no verde, ¿sí? Como jardín, sino que también en lugares donde sobre todo no tienen verde, por ejemplo, es reforzar la quinta fachada con un sistema constructivo verde, la verdad que es un éxito bárbaro, y en lugares con un entorno verde, hace unos años que vienen también siendo una tendencia y un uso constructivo, sobre todo para revalorizar las propiedades. Así que, si les parece, voy a hacer una presentación con una breve introducción donde vamos a poder ver un poco conocer la historia de los techos verdes, cómo es que se construyen, cuáles son seguramente hoy las tecnologías más usadas en techos verdes, o que son tres. Las vamos a ver brevemente hoy como para que tengamos un panorama general. Y bueno, les voy a mostrar también un poco, trajimos hoy cómo son algunos de los materiales, ya sea de materiales básicos como son las lecas sintéticas que se utilizan hoy en día, algunos sistemas constructivos que les trajimos como para que vayan viendo también hoy en la charla, y no solamente veamos un archivo con ejemplos, sino que también podamos ver un poco los materiales y sus características, y bueno, y hacer preguntas al respecto, que seguramente vamos a tener bastantes hoy. Así que, Vero, ¿te parece que voy compartiendo el archivo? Perfecto. Bueno, seguramente van a surgir muchas preguntas, muchas de las cuales se van a ir contestando naturalmente a lo largo un poco de la presentación. Y bueno, si Vero considera que alguna es pertinente como para ir respondiendo en el momento, bueno, la vamos a ir contestando, y si no, bueno, vamos esperando a que en el transcurso se respondan, o al final también, que tengo entendido que hay unos minutos al final para ir respondiendo todas las dudas que surjan.
A ver, Vero, confírmame si se ve, y si se ve bien ya empezamos un poquito a comentar Sí, sobre los temas. perfecto. Bueno, genial. Bueno, les hago una breve introducción. Nosotros trabajamos en Mundo Terraza, que es una empresa que empezó hace 10 años con, haciendo hincapié en la parte de poner verde, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, a través del paisajismo. Seguido a eso, empezamos a colocar muchas terrazas verdes y jardines verticales, y bueno, participamos en el año 2012 en la ley de terrazas verdes de la ciudad de Buenos Aires. Y la primera pregunta que todo el mundo tiene es si efectivamente se está descontando algún impuesto municipal. La respuesta es por ahora no. ¿Sí? Si bien está aprobada, nunca se reglamentó, así que bueno, estamos todos cruzando los dedos porque en algún momento se reglamente. Lo que sí tenemos entendido es que si bien no hay un descuento municipal, parece ser que muchas construcciones nuevas van a tener algunos beneficios más que nada constructivos. Por ejemplo, poder llegar con un ascensor o elevador hasta la terraza misma, y van a tener más descuentos en lo que es en la parte constructiva, pero no tanto de impuestos municipales para la parte ya de vivienda, ¿sí? Así que bueno, eso en breve seguramente habrá noticias. Eh, y bueno, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es colocando 3 sistemas de las terrazas verdes que tienen una historia bastante interesante, es un poco lo que vamos a ver hoy. Eh, Sobre todo comenzando un poco como en qué es una terraza verde. ¿Sí? Bueno, varios de ustedes habrán escuchado acerca de las terrazas verdes o techos verdes. Es prácticamente todo lo mismo, ¿sí? Esto consta de un sistema constructivo, ¿sí? Que nos permite disponer y contar de una superficie ajardinada o de césped, llamémoslo grama bayana, que es algo que tal vez está muy utilizado, o de cualquier variedad de césped, o incluso algunas plantas, que pueden ser transitables o no transitables. ¿Sí? Esto se lo llama intensivas cuando son transitables, extensivas cuando no son transitables, pero prácticamente hoy en el mercado se habla de terrazas verdes transitables o no transitables, y obviamente este sistema es un sistema constructivo que va por encima de lo que es el sistema constructivo más de la propiedad, ¿sí? De la casa o del departamento. Quiere decir que, y acá hacemos un especial, un paréntesis, donde siempre nos preguntan acerca de las filtraciones y las goteras. Esto es algo que vamos a ver nuevamente acá en la presentación, ya que las filtraciones y las goteras siempre decimos que esto es parte del sistema constructivo más de la vivienda, de la propiedad, que tiene que estar solucionado. En caso de que haya filtraciones previas o goteras, siempre aconsejamos esta parte resolverla, ¿sí? Puesto que en el mercado hay muchas maneras de impermeabilizar hoy en día, ya sea con membranas de PVC, que tal vez es lo más efectivo y costoso. También eso obviamente repercute en el valor y en la durabilidad, pero bueno, tenemos membranas de PVC, tenemos membranas de polietileno, también tenemos otros sistemas constructivos de impermeabilización como pueden ser poliurea, algunas impermeabilizaciones cementicias, y bueno, después pasamos a algo un poco más convencional como son las membranas asfálticas, ¿sí? O incluso membranas líquidas, como ser membranas acrílicas fibradas o incluso poliuretánicas. Así que bueno, las terrazas verdes son estos sistemas constructivos que nos permiten tener verde, ya sea un techo, un balcón, una terraza plana o con inclinación, no hay ningún problema. El origen de las terrazas verdes, si bien para nosotros tal vez es algo más novedoso, la realidad es que el origen es muy antiguo. Tal vez la primera referencia que todos tenemos cuando nos dicen de terrazas verdes o jardines verticales son los jardines colgantes de Babilonia, que efectivamente tenían grandes, por lo que se sabe, tenían grandes canteros. Tal vez no eran terrazas verdes, pero sí grandes canteros que cumplían un objetivo similar, que era de aportarle verde a las terrazas o jardines o balcones de este gran palacio. Incluso las terrazas verdes son muy utilizadas, sobre todo en los países nórdicos, ya que por sus características de aislación, las terrazas verdes tienen un alto nivel de eficiencia en cuanto a lo que es un colchón térmico, en este caso acá en Buenos Aires usamos para reducir las temperaturas, pero en el norte, en los climas fríos, se usa al revés para elevar las temperaturas del interior, ¿sí? Ya que el colchón térmico que produce una terraza verde es muy efectivo en las zonas de frío.
Acá en la zona también de Bariloche, San Martín de los Andes, en Patagonia, se están haciendo desde hace algunos años varias terrazas verdes con los sistemas constructivos que vamos a ver hoy, así que tal vez el comienzo de las terrazas verdes en realidad es más de climas fríos que de un clima cálido como tenemos acá en Buenos Aires o provincia de Buenos Aires. Acá en Argentina, por ejemplo, las terrazas verdes vienen teniendo un uso ya efectivo desde hace unos 30, 35 años, tal vez al principio con sistemas de terrazas verdes clásicos, que los vamos a ver, y sobre todo acá en Buenos Aires se da por una característica muy particular que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es la falta de espacios verdes. Justamente la falta de espacios verdes hace que la gente esté motivada y opte por ponerle un poco de verde a los edificios, a las propiedades, y sobre todo es algo que se desarrolló mucho o que tuvo un gran crecimiento ahora en la época de cuarentena, en la pandemia. Eh, la gente al estar conviviendo en un espacio cerrado se dieron cuenta de que su único espacio para poder salir de esta cuarentena eran los espacios abiertos, terrazas, balcones, patios incluso, y lugares donde antes estaban llenos de cemento, y hoy en día la gente cuando sale se da cuenta de que necesita un poquito más de verde. Incluso muchos patios acá en Ciudad de Buenos Aires o muchas casas de TH, por ejemplo, el único lugar verde al exterior que tenían es la terraza, que era incluso inaccesible, y hoy en día tenemos muchos trabajos de colocar escaleras para tener acceso a lugares inaccesibles y colocar terrazas, ¿sí? Particularmente, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene un índice muy, muy bajo de espacio verde por habitante. Estamos hablando, cifras oficiales hablan de unos 6,4 metros cuadrados de verde por persona, pero eso está contemplando bulevares o espacios que en realidad no son accesibles por la gente. Por lo tanto, el espacio accesible de plazas, descontando los caminos y todo eso, está por debajo de los 6 metros cuadrados. Bueno, el principal incentivo para colocar una terraza verde hoy en día son sus beneficios, ¿sí? Tal vez el beneficio más directo por el que se incentivó la aprobación de una ley de terrazas verdes, que fue la captación del agua, de las aguas de lluvia. O sea, que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando teníamos lluvias torrenciales, había como un desborde del sistema pluvial, ya que se descargaba mucha agua de lluvia, y Buenos Aires tiene muy poca superficie absorbente, así que toda esa agua de lluvia iba para el sistema pluvial de alcantarillado, y gran parte de las inundaciones se producían por ese caudal repentino de una lluvia, ¿sí? Así que bueno, con las terrazas verdes, la terraza verde forma un colchón de aproximadamente unos 10 centímetros, que sirve como una esponja para captar y retener las aguas de lluvia, ¿sí? Así que ese fue uno de los principales incentivos por los cuales se promulgó esta ley de terrazas verdes, pero estos últimos años vimos que no es el principal incentivo para una persona cuando coloca una terraza verde. La realidad es que una persona cuando coloca una terraza verde en su vivienda o un consorcio en el edificio no es justamente captar el agua de lluvia, para nada. El principal incentivo es revalorizar un espacio exterior que incluso muchas veces está en desuso, como hacer una terraza. Tal vez una terraza termina siendo muchas veces como una baulera o un depósito en un edificio o en una casa de lo que no queremos, de lo que nos sobra en el interior. Así que justamente darle un uso a estas terrazas hizo que sea la elección principal para una terraza verde, ¿sí? Así que primero fue la revalorización de la propiedad. Hoy en día se está calculando que un espacio abierto como es un balcón terraza, un balcón o una terraza, prácticamente ya se están comercializando al mismo valor de lo que sale el metro cuadrado cubierto. Por lo tanto, la verdad que es una inversión increíble, porque mucha gente con una inversión que es prácticamente el 10% o menos puede revalorizar esos metros cuadrados de manera impresionante para la venta. Después sí, se empieza a elegir las terrazas verdes más por medidas también más a lo micro, que es beneficios personales en la vivienda, como ser la aislación térmica. En Buenos Aires tenemos unos veranos muy calurosos, por lo tanto muchas veces los techos tienen temperaturas
muy elevadas, que eso repercute en el interior de la vivienda, y una terraza verde ya de un día para el otro, ni bien se colocó, logra disminuir la temperatura en los techos en unos 7 a 10 grados centígrados, depende del material y la eficacia térmica propia de la construcción, pero cuando medimos con láser más o menos estamos en unos 7 grados. Esto repercute obviamente en un menor uso de los aires acondicionados, por lo tanto menor uso de la electricidad y consumo, por lo tanto se ahorra dinero directamente de un mes para el otro. Las terrazas verdes a nivel urbano están recuperando mucho la biodiversidad, ya que en la ciudad de Buenos Aires difícilmente a veces tengamos acceso a un espacio verde. Muchas plazas, calculemos que en Buenos Aires nos quedan lejos, y poder contar con una terraza verde en una propiedad te permite ayornar un jardín, como bien contaba Verónica, priorizando las plantas nativas. Así que la verdad que hoy en día las terrazas verdes cuentan con mucho paisajismo nativo, que eso crea bastante diversidad, una atracción de polinizadores, aves, mariposas, y eso es un atractivo que la gente quiere para su casa como esparcimiento, ¿sí? Muchas veces nos damos cuenta, sobre todo en la cuarentena, que la televisión era demasiado, y cuando necesitábamos salir un poquito a observar otras cosas teníamos poco por observar, así que hoy en día el 90% de las instalaciones de terraza verdes nos piden paisajismo nativo por una cuestión de empezar a apreciar otras cosas. Bueno, acá en el punto número 4 vemos un poco la absorción del agua de lluvia, que es muy importante, ya que las terrazas verdes de un chaparrón, de una lluvia clásica de Buenos Aires, pueden captar a veces el 50% del agua, a veces más, menos, depende del caudal de la lluvia. Un punto muy importante es la mejora de la salud, ya que naturalmente la observación del verde nos nos desestresa, ¿sí? Y en relación con el del desestrés, ¿sí? O de la disminución del estrés, tienen aparejadas muchas mejoras en cuanto a la concentración, cómo se aumentan las defensas, y muchos beneficios a nivel físico y mental. Así que la verdad que obviamente cuando se elige esto, una terraza verde, hay la necesidad de esta contemplación del verde, ¿sí? Así que después, otro punto muy importante es la reducción del efecto isla de calor. Acá en Buenos Aires, uno de los elementos también por la cual se aprobó la ley, eso en el Gran Buenos Aires no se nota tanto, pero acá en Capital calculen que tenemos una diferencia térmica en lo que es la parte urbana de la suburbana, ya de unos 6 a 7 o 5 grados más caluroso. Así que la verdad que es muy eficaz el tema de las terrazas verdes para disminuir la temperatura de todas de los techos. Calculen que en un techo de chapa a veces hemos medido temperaturas de 65 grados centígrados, y eso en conjunto con muchos techos y losas, donde tenemos una membrana asfáltica con aluminio, que también tenemos temperaturas al tacto cuando se calientan de más de 50 grados, todo eso va calentando el aire de una ciudad, y eso crea el efecto isla de calor, ¿sí? Bueno, las mejoras en la calidad del aire es un poco, vienen con relación a todo lo que venimos hablando, principalmente también por el tema de la oxigenación de las terrazas verdes y de la absorción del polvo que hay en suspensión, ¿sí? Cuando se produce una lluvia, las terrazas verdes absorben y retienen mucho del polvo que tenemos en suspensión en el aire, y eso hace que, por lo menos en los días de lluvias, baje las terrazas verdes, y ese agua también es mucho mejor incluso que un agua de lluvia para recuperar y poder utilizar después en algún sistema de riego, ¿sí? Sobre todo en los jardines, y de macetas por sistema por goteo. Incluso se utiliza para lo que son las aguas grises, ¿sí? Para lo que es las descargas de inodoros o algunos elementos de la vivienda. Es un agua totalmente apta para el uso, incluso mejor que el agua de lluvia, justamente por esto, por filtrarla, ¿sí? Estos 10 centímetros son un excelente filtro para muchos compuestos tóxicos que hay en el aire, así que es muy útil. Incluso a veces se les pone alguna pastillita de cloro como para este, clarificar y purificar un poquito más el agua. Y bueno, efectivamente, como dice el punto 9, esta deficiencia de espacios verdes que tenemos en una ciudad, ¿sí? Hace que las terrazas
verdes, sobre todo acá, sean sumamente necesarias. La Organización Mundial de la Salud hoy recomienda un mínimo de 10 a 15 metros cuadrados por persona, y recordemos que acá en Buenos Aires estamos por debajo de la mitad de eso, estamos en unos 5,5 metros cuadrados. Por lo tanto, a diferencia por ejemplo, de una zona como es Nordelta o puertos, a diferencia de lo que es capital, los beneficios van a ir variando. En algunos son más importantes, algunos beneficios micro, en otros son más importantes unos beneficios macro, pero no cabe duda que los beneficios son muchos y muy amplios, ¿sí? Como dije antes, ahora en cuarentena se descubrió un beneficio más, que es la necesidad impetuosa de poder salir a disfrutar algo de verde. Así que después, pasando un poquito ya más al nivel constructivo de las terrazas verdes, voy a tratar de ser como, es un sistema bastante simple, pero a veces no es muy fácil de explicar, así que voy a tratar de ser como muy breve y simplificar todo el asunto de las terrazas verdes. Acá tenemos un gráfico que son las características básicas de una terraza verde. Para armar una terraza verde, básicamente el sistema que siempre se viene usando clásico, estoy hablando desde el inicio de las terrazas verdes, hace unos 40, 50 años en Europa, acá recuerden son unos 30 años, hay un sistema básico que es el que replica a una maceta. ¿Cómo se hace una maceta? Nosotros, por encima de una losa y de la impermeabilización, obviamente, tenemos 5 o 6 componentes básicos. El primer componente, que es el primero, es tener alguna, esta figura acá, porque siempre tenemos que tener una impermeabilización que por debajo está a veces por debajo de una carpeta o de un recubrimiento, a veces está arriba como último elemento, pero acá lo nombramos como un sistema antirraíz. Nosotros necesitamos un sistema antirraíz que no deje pasar las raíces de la terraza verde y que alteren en alguna medida lo que es el sistema de impermeabilización, ¿sí? Difícilmente las membranas asfálticas sean un sistema antirraíz, por eso muchas veces aconsejamos, si no hay un sistema antirraíz que puede ser una carpeta efectiva sobre una membrana, siempre aconsejamos que se coloque. Hoy en día, como sistema antirraíz, tenemos las membranas de PVC y las membranas de polietileno, ¿sí? Después vamos a ver que hay algunos sistemas constructivos de terrazas verdes que de por sí no es que sean 100% antirraíz, pero realmente vienen limitando el crecimiento de las raíces, y en terrazas verdes que se hicieron hace 20 años con este sistema nunca hubo problemas, así que si bien no nos animamos a decir que sean 100% antirraíz, funcionan como un excelente limitador de las raíces. Así que siempre tenemos un sistema antirraíz, después tenemos una membrana de protección que se les voy a mostrar muy fácil, es algún geotextil que mucha gente de ustedes lo conocen, es simplemente una tela de polímeros, es decir, sintética, que es imputrescible, que simplemente se coloca a modo de protección, es lo único que se usa, y incluso hay gente que no la coloca. Después como layer o capa número 3, tenemos algún drenante. Algún drenante siempre de manera clásica se usó un colchón de leca, en las macetas recuerdan que siempre se ponía algún tipo de ladrillo partido, y últimamente se viene reemplazando por un sistema de leca sintética, ¿sí? Que es lo que reemplaza la leca convencional. Esto forma un colchón, que ahora lo vamos a ver, como para hacer una capa drenante, por donde el agua va a circular hacia los embudos. Después tenemos una membrana portante, que volvemos a repetir el geotextil, que es simplemente la función de esto, va a ser un separador entre el drenante y el sustrato, para que el sustrato no se nos vaya. La función es como si fuese la de un filtro de café. Esto va a retener el sustrato y hacer que el agua pase, ya que es permeable, totalmente permeable, es una tela, que el agua pase a través de hacia el drenaje, ¿sí? Sobre esto, si hablamos de un filtro de café, después viene lo que es el sustrato, o sería el café. Entonces, siempre aconsejamos un sustrato acorde a la vegetación que vamos a poner, y para la mayoría de las terrazas verdes aconsejamos un sustrato muy liviano y de baja compactación y que sea
sea bien permeable, que drene bien el agua para que no nos retenga demasiada agua y no se encharque. Y finalmente tenemos la vegetación por encima de la tierra, que pueden ser distintos tipos de césped, como es la grama bayana, la bermuda, el quicuyo. Incluso se ponen algunos cubresuelos y está permitido también poner alguna que otra variedad de plantas que no tengan raíces muy fuertes. Así que básicamente con eso tenemos armada una terraza verde, que ahora la vamos a ver un poquito más en detalle. Acá les muestro simplemente cómo se colocan las membranas de PVC, que se unen con calor, con pistolas de calor y rodillos que se van presionando, y esto funde las membranas de PVC formando prácticamente una pileta, ¿sí? Las membranas de PVC lo que tienen hoy en día es que son muy buenas porque vienen impregnadas en un polvo de concobre, por lo tanto son antirraíz, y luego de eso se hace una prueba de estanquedad, por lo tanto se llena con agua, y si vemos que está todo bien, pasamos a hacer la terraza verde. Esto suponiendo que ya tenemos alguna membrana que falla, que tenemos muy mala impermeabilización. Siempre aconsejamos, si vamos a hacer una impermeabilización, apuntar a lo mejor, ¿sí? Igualmente, si no es esto, de ahí para abajo tenemos muchos sistemas en el mercado de distintos tipos de membrana. Apuntando un poquito más, siendo un poquito más puntillosos con el tema de cómo se hace una terraza verde, tenemos tres sistemas. Vamos a explicar el sistema clásico. Pero voy a apagar el teléfono. El sistema clásico, como bien decíamos antes, comprende una membrana impermeable, que siempre está, hoy en día se usaba una membrana asfáltica convencional. Sobre eso se ponía una membrana de protección, textil, y después se pone un colchón de leca sintética. Siempre que se colocó leca convencional, hoy en día se está poniendo la leca sintética, que es reciclada, es inerte, muy liviana y más económica que la leca. Este colchón usualmente es de unos 10 a 15 centímetros, y luego de eso, sí, como les comentaba antes, ponemos una membrana de retención para contener el sustrato, y luego de eso el sustrato y el césped. Es muy básico, es muy efectivo, es prácticamente como se hace una maceta, ¿sí? Reemplazando, por ejemplo, el ladrillo partido por la leca sintética, y hoy en día ya se pone una membrana portante y luego la tierra y la vegetación. Este es el sistema clásico que se usa en el mundo hace 50 años. Afortunadamente, a lo largo de los años se empezaron a ver algunos sistemas que van a reemplazar el punto número 3, que es el colchón de leca sintética, ¿sí? Este colchón de leca sintética, que es la parte drenante, se está reemplazando muy efectivamente por algunos sistemas. Les voy a mostrar uno que es muy utilizado hoy en día y que ha recibido bastantes mejoras, que son estas placas. No tengo la placa entera acá porque me sería muy difícil de mostrar, pero estas placas vienen en rollos de 50 centímetros de ancho por 20 metros de largo, y se van desenrollando y se van cubriendo la superficie de la terraza. ¿Qué es lo que hace esto? Ahora se los voy a mostrar un poquito más en detalle. Estas placas lo que van a hacer es a reemplazar esos 10 a 15 centímetros de la leca, ¿sí? Como colchón drenante por donde escurre el agua, van a ser reemplazados por estos tres sistemas de estas membranas que, como pueden ver, tienen múltiples apoyos por debajo, ¿sí? Y el agua va a ir escurriendo, ¿sí? Por un sistema que tienen en la unión de las placas, va a ir escurriendo el agua y por debajo se va a ir deslizando hacia los embudos de la terraza de manera convencional, ¿sí? Este sistema también lo que hace es retener un poquito el agua de lluvia en las cavidades que tiene. Por lo tanto, hace que los sistemas de terraza, este sistema de terraza verde también sea bastante sustentable, porque ahorramos mucha agua, ya que como queda retenida acá en gran parte, las raíces luego durante 2, 3 o 4 días, depende de la época del año, con el calor pueden ir absorbiendo agua de estos reservorios. Y otro sistema muy parecido, que se los voy a mostrar ahora, que cumple la misma función de estas terrazas verdes, es otro sistema que también utilizamos mucho, los utilizamos de manera muy pareja entre el sistema ese de placa transparente que les mostré recién a este sistema, que son
tal vez lo vieron también a lo mismo que el otro sistema, son prácticamente los dos sistemas más utilizados. Es un sistema de placas. Las placas vienen obviamente en un tamaño más grande también. Obviamente acá me es imposible mostrarlas, pero son de 2,20 m por 1,15 m, que se van a lo mismo, de igual manera que el otro sistema, se van solapando, encastrando para formar una superficie drenante. ¿Está bien? En este caso, este sistema, la única diferencia que tiene con el otro sistema es que tienen bordes, que son bordes individuales que se van poniendo en las placas autoportantes. Esta placa que están viendo acá tiene una forma muy caprichosa. Justamente es para mostrar las variedades de figuras que se pueden hacer con este sistema. Obviamente una terraza que tiende a ser rectangular no hay ningún problema, es muy fácil de realizar, pero en esta maquetita tratamos de dibujar todas las posibilidades que a veces tenemos, ¿sí? Que es llevar una columna, que tenemos una contracurva, ¿sí? Que tenemos una ochava o diagonal, tenemos un ángulo recto e incluso una rejilla. ¿Sí? Así que cualquiera de los sistemas, lo que tiene de bueno, perdón, acá como pueden ver, muy parecido al otro, también tenemos cavidades de retención de agua y el agua va drenando por estos pequeños orificios como si fuese una maceta. Y a lo mismo que el otro sistema, el agua se desliza entre los múltiples puntos de apoyo, que en este caso son esféricos, y en el otro caso tienen otra forma, ¿sí? No son esféricos, pero tienen una forma más de hueverita. A los dos sistemas, tal vez en el mercado comúnmente se los llama huevera, simplemente por esta forma, y son dos sistemas muy efectivos que nos simplifican un poco la realización de una terraza verde, ¿sí? Porque en vez de estar haciendo colchones de leca de 10 a 15 centímetros, podemos ya contar con estos sistemas que nos ahorran mucho la altura de las terrazas verdes. Así que cualquiera de los tres son muy efectivos, se usan mucho y les recuerdo, se vienen utilizando el de la leca sintética, el sistema convencional, se viene utilizando hace unos 30, 40 años, y estos dos sistemas que les mostré son un poco más nuevos, que lo que hacen es disminuir el colchón total, ¿sí? Y nos deja unos 10 centímetros de altura total del sistema, y lo que hacen también es hacer un poco tal vez más rápida y más práctica la realización de una terraza verde. Algunos datos básicos, ya que estamos en las terrazas verdes, me imagino que van a tener muchas preguntas, así que vamos a tratar, nos quedan 10 minutos para resumir un poquito el tema, los sistemas de terrazas verdes y ver algunos ejemplos. Pero datos técnicos básicos, podemos hablar del espesor, por ejemplo, una terraza verde, según el sistema clásico, vamos a tener unos 10 a 15 centímetros de leca sintética, más unos 10 a 15 centímetros, 20 de sustrato, entonces se nos va a un espesor de 20 a 30 centímetros. Eso es en el sistema clásico. En los otros dos sistemas por placas o sistemas drenantes que vimos, ese espesor total baja a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente unos 3 centímetros de drenante y luego con unos 7 centímetros, 8 de lo que es sustrato estamos bien. ¿Sí? Tranquilamente muchas veces el césped en 4,4 centímetros de espesor crece perfectamente, lo único que nos va a demandar mientras menos sustrato tengamos es un poquito más de humedad, un poquito más de riego. Pero con 7, 8 centímetros de sustrato estamos perfectamente como para mantener muy sano y muy lindo cualquier césped, ¿está bien? Después, bueno, la otra altura nos la va a marcar inevitablemente el césped, que la altura de corte, cada uno la irá regulando. Hay gente que le gusta cortarlo, a veces las bermudas se cortan más cortitas, a veces la grama variana se corta a unos 5 centímetros y tanto la bermuda como el quicuyo o la grama se puede dejar incluso crecer de manera más silvestre, donde llegamos a alturas de 10, 15, 20, incluso medio metro de altura, que crean unos pastizales que la verdad que son muy lindos y es lo que más se está utilizando hoy en día. Después, en cuanto al peso, tenemos una cuenta muy fácil para calcular el peso de las terrazas verdes, que es que cada 10 centímetros de espesor de sustrato tenemos un peso seco y un peso con agua. Nosotros lo que siempre tenemos que calcular es el peso máximo,
saturado con agua, porque es el peso que nos va a marcar la saturación de agua, el peso máximo. Por lo tanto, es el que a nosotros nos va a importar. Calculemos que cada 10 centímetros de sustrato, ¿sí?, en un día de lluvia saturado con agua, prácticamente encharcado, tenemos unos 110, 120 kilos de peso. ¿Está bien? Así que una terraza verde va a estar más o menos en ese peso, en unos peso máximo, unos 120 kilos aproximadamente por metro cuadrado. Luego eso, cuando escurre el agua y empieza a secarse un poco el sustrato, empieza a disminuir, ¿está bien? Pero nuestro peso que tenemos que tener en cuenta es el peso máximo de unos 120 kilos por metro cuadrado. Luego, en cuanto al mantenimiento, la verdad que estos sistemas nos permiten hacer un mantenimiento muy, muy efectivo y muy simple, ¿sí?, de la terraza verde, ya que retienen el agua, así que prácticamente los vamos a mantener como se mantiene cualquier jardín convencional. Es decir, un Perdón, poco de Sebastián, corte. te Sí, interrumpo. Tenemos una consulta acá en el chat respecto a qué pendiente recomendás que tenga la terraza para garantizar el drenaje y reducir el riesgo de filtración. bueno, en cuanto a la pendiente, es la pendiente convencional, ¿sí?, de cualquier terraza, mínimamente una pendiente donde el agua puede escurrir a los embudos sin que se encharque o sin que se nos formen lugares planos donde veamos charcos. Simplemente con el 10% usualmente eso es suficiente. Ahora van a ver algunos ejemplos de terrazas verdes donde en techos de losa planos que tienen una mínima pendiente donde el agua va al embudo o al drenaje, está perfecto. El drenaje muchas veces está en el medio de la terraza. Siempre lo aconsejamos si están en obras que lo hagan de manera perimetral para no tener justamente un drenaje en el medio. Eso es esto a nivel estético, o sea, uno cuando quiere estar jugando el fútbol en una terraza verde o tirarse, si tenemos un embudo en el medio no es tan lindo, pero con una pendiente mínima, ¿sí? Para una terraza verde no hace falta que la pendiente sea mayor a la que siempre se utiliza. Incluso se han hecho terrazas verdes en techos inclinados. Obviamente ahí mientras más inclinado, más complejo hacer la terraza verde, pero si no es muy inclinado, la verdad que se puede hacer. Creo que la mayor inclinación que hicimos en una terraza verde fue de 25 grados, ¿sí? Más que eso ya se empieza a complejizar un poco, pero se podría llegar a realizar. Pero para que el agua escurra bien, mínimamente con que el agua escurra es suficiente para una terraza verde. Perfecto, gracias. No, por favor. Y bueno, con respecto al mantenimiento, entonces, básicamente se mantiene como cualquier jardín, ¿sí? Tal vez un consejo para el mantenimiento, cuando se corta el césped en una terraza verde, lo que aconsejamos es no retirar el césped, ¿sí?, porque le estamos retirando materia orgánica. Lo que aconsejamos hoy en día hay muchísimas cortadoras de césped que son trituradoras. ¿Qué quiere decir? Que si uno le saca la bolsa y deja que el césped se vaya como triturando dentro de las astas, prácticamente queda muy chiquitito, el césped cae entre el mismo césped cortado, ¿sí?, y eso hace que no pierda materia y ese césped incluso se va como autocompostando en el mismo césped, entonces los nutrientes van quedando en la terraza verde y no les sacamos materia. Eso hace que eh, tenga mayores nutrientes y, y no los pierda, entonces difícilmente incluso haya que fertilizar una terraza verde, ¿tá? Es natural que a veces una terraza verde pierda algunos nutrientes, por lo tanto tal vez sí se aconseja una fertilización una vez por año, pero es muy simple, simplemente tirar algún fosfato, hierro, algún fertilizante granulado para terrazas y con eso ya estamos. Después, un punto muy importante, me gustaría hacer una aclaración, es en cuanto a la elección de la vegetación. Siempre como terraza verde nos imaginamos un jardín cortado, ¿está bien? Eso al principio casi todas las terrazas verdes eran eso, un jardín de césped cortado, y últimamente venimos haciendo mucho hincapié y la gente también está tomando conciencia de los beneficios de utilizar la vegetación nativa, de pronto dejar lugares de no corte y de crecimiento libre en una terraza verde, porque esto trae muchos beneficios en cuanto a aislación térmica, ya que a mayor altura del césped hacemos un colchón térmico mucho más efectivo. Por otro lado, un césped que no está cortado tiene mucha más biodiversidad en cuanto a flora, ¿sí?, y a los polinizadores, y
otro lado, en cuanto a la oxigenación, ¿sí? La diferencia entre un césped de 5 centímetros a uno que podemos dejar crecer un poco más silvestre, unos 60 centímetros, es impresionante en cuanto a esos tres beneficios de oxigenación, atractivo para la biodiversidad, y en cuanto a la absorción del agua de lluvia y un colchón térmico. ¿Está bien? Así que hoy en día prácticamente se está eligiendo siempre dejar áreas de no cortes perimetrales en las terrazas verdes, que hacen a modo de baranda natural, y la verdad que crean a modo estético un atractivo que las terrazas verdes que simplemente se cortan no lo tienen. Recordemos que los sistemas de terraza verde nos abren la puerta a luego tratar la terraza verde casi como un jardín, por lo tanto ya con proyectos de paisajismo muy elaborados, y la verdad que podemos prácticamente usarlo como un lugar de juegos, para tomar sol, puede haber un cantero, podemos tener una huerta orgánica. La verdad que nos abre la puerta a cualquier diseño y creatividad que tengamos. Eh, Justamente con eso vamos a ver algunos ejemplos. Hay algunos que son nuestros y hay algunos que nos encantarían que sean nuestros, porque la verdad que están increíbles. Van a ver que en muchas terrazas verdes a veces dejamos un borde de piedra, simplemente es porque las terrazas verdes tienen una capacidad de absorción de 10 centímetros, 15 en su mayoría, y muchas veces cuando llueve mucho se satura el agua, ¿sí? Perdón, el sustrato se satura, así como en un jardín natural vemos que se forman charcos porque la absorción no es tan fuerte como el agua de lluvia, en una terraza verde pasa lo mismo. Entonces dejamos unos márgenes de seguridad, cosa que si se encharca y digamos tiene una vía de escape perimetral del agua como para drenar fácilmente hacia los embudos. Así que en muchas terrazas van a ver esto, si se preguntan es para esto. En muchas terrazas verdes lo que hacemos es poner esto fue una pedrera en Uruguay, una terraza verde que hicimos con el mismo vegetación que crece espontáneamente en el suelo, la pusimos en la terraza verde, por lo tanto prácticamente no se riega, ya que es una vegetación que está acostumbrada a ese sustrato, a ese clima, a ese régimen de lluvias, a ese sol, así que es una manera muy efectiva de tener una terraza verde de mantenimiento cero. Acá vemos una terraza verde que hicimos justamente la semana pasada en Luján, no, perdón, en La Plata. Es muy simple de hacer, vemos acá con 4 personas cómo prácticamente le vamos poniendo las distintas capas y finalmente los panes de césped. Las personas que están en el fondo lo que están haciendo es colocando semillas de flores silvestres nativas de la zona y algunos plantines como para ya empezar a crear un entorno natural. Lo lindo de esto es, pensamos, ¿no? ¿Para qué quiero una terraza verde en mi casa si estoy rodeado de verde? Bueno, justamente este tipo de terrazas verdes nos permiten tener una perspectiva del entorno verde, como no tenemos desde una planta baja. ¿Sí? Subiendo un primer piso o un segundo piso de una casa, podemos tener una perspectiva del entorno totalmente nueva, diferente, y es el único lugar que nos permite poner un fogón o tener un atardecer y un amanecer. Acá vemos que cómo fácilmente se puede poner un sistema de riego o no, se puede regar de manera manual, y también vemos acá una, en este caso es muy pequeña, de 2 metros por 3. Por lo tanto, no tenemos ni medida mínima para hacer una terraza verde, siempre queda lindo, ni tenemos tampoco un tamaño máximo. En este caso pusimos todas plantas tropicales, no es una terraza verde accesible, acá no es para pisar ni nada de eso, pero tiene una vegetación muy diferente y atractiva, que en este caso estamos viendo que vemos salvias procurrens como cubresuelos, vemos algunos spathiphyllums, y plantas grandes las podemos poner, pero siempre aconsejamos en macetas. En este caso es un techo de chapa, ¿sí? Que se le hizo una estructura, ya que este techo de chapa no era, por un tema de peso, no era transitable, no podía recibir peso, entonces se le hizo una estructura encima, y sobre esta estructura de hierro se colocó un deck sintético y una terraza verde. Miren la vista, ya lo que cambia, ¿no? De la ciudad, tener una vista desde acá, como les decía antes, tenemos la situación de poder ver atardecer y amanecer, cosa que desde dentro de la propiedad no se podía. Y esta es una foto que nos mandó el dueño muy contento cuando hizo un fogón, nos manda un mensaje de WhatsApp y dicen, estoy haciendo un fogón en la terraza que me hicieron. Así que pensar en una ciudad como Buenos Aires, poder hacer un fogón en un último piso sobre un jardín, ya a modo visual es algo que les vuela en la cabeza a todos los clientes.
En este caso es una terraza verde también sobre un techo de chapa, pero que sí resistía peso. Este techo de chapa estaba resistiendo, fue hecho para resistir 200 kilos por metro cuadrado, entonces con una terraza verde de unos 100 kilos que le alivianamos el sustrato, aparte podíamos poner prácticamente una persona más por metro cuadrado. Acá les voy a mostrar una terraza verde, esta es en Capital, ciudad de Buenos Aires. Es una terraza verde que creo que fue la... Ahí está. Esta es una terraza verde donde se hizo mitad y mitad con unos baldosones flotantes, por lo tanto la terraza verde puede convivir tranquilamente con baldosas flotantes, con otro tipo de recubrimiento como son los decks sintéticos, así que perfectamente se puede ir así, acomodando el diseño y la forma según lo desea el cliente. Acá pueden ver que lo que se puso acá es un deck sintético. En una terraza, esto, como pueden ver, no había ni barandas ni nada. Esta terraza originalmente ni siquiera tenía escalera de acceso. Así que esta vivienda recuperó y sumó a la propiedad 50 metros de jardín, ¿sí? Con un deck sintético y una terraza verde y plantas perimetrales, una pérgola. De donde se sacó la foto no se ve, pero hay una ducha y un juego de living. Así que la verdad que pensar que 50 metros de no uso pasaron a ser 50 metros de uso, la verdad que hoy en día es el beneficio más importante. Acá pueden ver con detalle algunas cosas que se van haciendo en las terrazas verdes, donde poniendo algunas macetas con plantas nativas, vemos que podemos crear un entorno muy natural, que incluso nos da un efecto de jardín. Siempre aconsejamos lo que son plantas, o incluso acá hay palmeras pindó, eugenias, hay un sauce, hay un ceibo, hay cinacinas, hay salvias. Aconsejamos a veces ponerlas en macetas simplemente para quedarnos tranquilas con las raíces. Acá es una pequeña terraza verde que vemos en una zona urbana de Buenos Aires. Acá vemos tenemos en una etapa de un año cómo va creciendo, ¿sí? Se empezó con un pasto césped cortado hasta un césped de un metro de altura. Esta es la misma desde otro ángulo, y acá unos pequeños ejemplos también de lo lindo que pueden ser las terrazas verdes, y sean transitables, no transitables, lugares totalmente, como bien decía Le Corbusier, es la quinta fachada a la terraza, y la verdad que hoy en día se vienen haciendo algunos diseños que son alucinantes y terminan siendo la sorpresa muchas veces, como la cereza del postre, como dirían, de muchas construcciones, como para darle un toque constructivo diferente, de diseño, sean construcciones grandes, pequeñas, con pérgolas, con pasillos, con lugares de relax, con mesas para comer, pasar el tiempo. Hoy en día la verdad que las terrazas verdes nos están abriendo una nueva perspectiva y uso a un lugar que no estábamos acostumbrados y que se le está sacando un muy buen provecho. Así que bueno, me imagino que va a haber varias preguntas, creo que tenemos unos 10 minutos para responder, así que desde ya les agradezco y bueno, estamos abiertos, ¿te parece, Vero, como para ir viendo alguna pregunta, consulta o duda que tengan? Sí, mira, Sebastián, hemos cumplido con el tiempo de presentación y preguntas, ¿sí? Yo lo que quisiera pedirte es que nos compartas tu contacto para, en este caso, Ah, poder hacerte una consulta particular ya desde el mismo de los participantes, ¿no? ok, perfecto, ningún problema. Si te parece, también lo que podemos hacer, yo te puedo pasar esta presentación que vimos hoy, ¿sí? Sí, lo Eh, que nosotros hicimos escrito, fue... el costo Sí, cuadrado hoy en perdón. día ronda, depende de los sistemas, pero hoy en día están rondando de los 8.500 pesos en adelante, pero digamos que 8.500, 9.000 pesos Ok. es un valor No, sí, yo bueno. lo que quiero aclarar es que estoy grabando, digamos, toda esta presentación, esto va a estar subido a YouTube, nosotros lo que vamos a hacer es pasar el link el día de mañana, hoy lo vamos a procesar y mañana vamos a pasar el link. Lo que sí te pido es que vos nos puedas pasar tu contacto ahora mismo por si alguna persona te quiere hacer una consulta directamente, ya que hemos terminado con el tiempo de exposición.
Ok, te lo digo ahora, el contacto. Por favor. Sí, nos pueden escribir si quieren al mail, que es info@mundoterraza.com, o en Instagram nos encuentran como Mundo Terraza. Y bueno, y ahí les podemos compartir la presentación que vimos hoy en día y también algún PDF un poco más informativo si es que lo desean. Y obviamente nada, pueden llamar por teléfono, figura en la página, en el Instagram, y bueno, compartir cualquier duda. Perfecto. Bueno, muchas gracias Sebastián por participar y ya el día de mañana les vamos a estar pasando el link de la grabación, el contacto de Sebastián para que puedan seguir en contacto. Bueno, muchas gracias, Vero, a ustedes y a la gente de Puertos y bueno, y a toda la gente que participó hoy, así que bueno, saben dónde encontrarnos. Muchas gracias Sebastián. No, muchas gracias a ustedes, saludo grande. Hasta luego.